para entrar un poco más en materia, pues veríamos un poco lo que es Investing Pro, ¿no? Como muchos sabéis, a lo mejor es la herramienta, ¿no?, de análisis fundamental que tenemos en investing.com y que lo que te permite es facilitar en cierta manera las decisiones de inversión, ¿no? Te hace de manera sencilla y te hace de manera bastante, digamos, más sencilla que si fuéramos a ver los datos solo en cualquier informe de resultados o los datos del mercado en los índices, ¿no? Te hace ver de manera un poco más simple las decisiones de inversión, ¿no? La primera opción que tenemos aquí para elegir, ¿no? Para ver qué opciones de inversión tenemos, ¿no? Está en la pestaña o en la sección de ideas, ¿no? Aquí tenemos un potente filtro o buscador de las mejores carteras de los millonarios más importantes o de los inversores más importantes, ¿no? De los últimos, de todos los tiempos y de los últimos años, ¿no? Como podéis ver, tiene un filtro aquí para poder seleccionar qué tipo de inversor te gustaría centrarte, ¿no? Y como veis aquí hay un gran listado con inversores y empresas de capital muy conocidas por todos, ¿no? Con un track record, rendimiento a 3 años, etcétera. Por poner un ejemplo, ¿no? Y yo sé que todos vosotros lo conocéis, a Warren Buffett, ¿no? Si entramos en su cartera, podemos aquí ver qué activos tiene actualmente y ver el track record o el performance que está teniendo ahora mismo su cartera, ¿no? Recordemos que estas carteras pues se van reconfigurando, ¿no? Cada informe, ¿no? Y que tienes opción de verlo una vez que renueve sus opciones o sus títulos de su cartera, pues tener aquí opción de ver, ¿no? Además del porcentaje que tiene la cartera de Warren Buffett sobre sus diferentes acciones, tienes también aquí la concentración sectorial. Tienes también aquí el montante total de cada acción. Tienes una cantidad de información que si nos fijamos y nos ponemos a analizar en cierta manera la cartera, en este caso de Warren Buffett, pero podríamos elegir otra. Si alguno tenéis interés en ver otra cartera o en ver que busquemos alguna cartera de algún inversor, lo podemos hacer, ¿no? Aquí, como podéis ver, se ve el valor de los activos, el rendimiento de los precios en varios años. Y elegiríamos, por ejemplo, dentro de su cartera, podríamos elegir varias opciones. Si elegimos cualquier acción, nos vamos a los datos de esa acción. ¿Qué pasa? Que aquí podemos elegir esa acción y llevarlo a mi lista de seguimiento. Podemos hacer un stock picking eligiendo los valores que más nos gustan de Warren Buffett y automáticamente llevarlo a mi lista de seguimiento. Crear una nueva lista de seguimiento y añadir ese valor. Portfolio de Buffett desglosado con el precio actual, el valor de mercado. Si desplazamos hacia la derecha, la capitalización, el dividendo, rendimientos, PER, bueno, un montón de datos y de métricas que lo que nos hacen es ver en detalle la acción en concreto o la cartera, mejor dicho, de Warren Buffett. De aquí podemos ir mirando las carteras de todos los inversores que queramos ver, evidentemente, y ver más carteras, ¿no? ¿Qué nos hace esto? Bueno, aquí Martín
Airando nos comenta que quiere ver la cartera de Bill Gates. Muy bien, es fácil. Hemos visto la de Warren Buffett, podemos ver ahora la de Bill Gates. Se ve que tiene 74 activos, tiene una cartera valorada de más de 18.000 millones de dólares y actualmente tiene un rendimiento de 3 años del 58% positivo. No está nada mal, ¿no? Lo mismo. Lo mismo que tenemos de Warren Buffett, tenemos de Bill Gates. Tenemos el rendimiento de precios históricos a 1 año, a 3 años, a 5 años con respecto al S&P 500, cómo ha ido la evolución, que prácticamente es similar, aunque siempre un poquito por encima. Evidentemente, pues tiene Bill Gates, tiene casi el 32% de Microsoft, tiene un 20% de Berkshire Hathaway, en su portfolio estamos hablando, ¿eh? Y varias empresas más aquí que podemos ver. También podemos seleccionar por las principales ventas, las mayores compras, relación de precio, beneficio por acción más bajo, la beta más baja, las más infravaloradas. Aquí nos comenta pues, el porcentaje de revalorización que tienen esas empresas. Esta sería pues una de las principales opciones que tiene la herramienta de Investing Pro para poder seleccionar acciones. Ir viendo en los portfolios, en las cartas, los grandes inversores y realizar básicamente lo que sería un copy trading, ¿no? De una manera un tanto más normal, pero al fin y al cabo, si Warren Buffett, Bill Gates, Ray Dalio, analizáis en cierta manera un poco las carteras, vamos a ver, y el portfolio de cada uno de ellos, podéis encontrar acciones realmente interesantes, ¿no? O que puedan coincidir incluso en varias carteras. Con lo cual os da un significativo interés, ¿no? Os da una pista importante a la hora de seleccionar algún tipo de cartera, algún tipo de acción, perdón, en concreto. Otra de las, y aquí podríamos seguir y viendo y aumentando y solo fijarnos en el rendimiento mensual positivo, con el rendimiento trimestral positivo, el rendimiento también a 1 año positivo. El número de participantes y la rotación de carteras, bueno, pues podría ser una opción, ¿no? Y aquí encontramos aquellos rendimientos, aquellas carteras de inversores que tienen un rendimiento mensual, trimestral y a 1 año positivo. Founderly. Empresas. Otra de las opciones, ¿no?, que podemos aquí elegir o seleccionar a la hora de buscar compañías ganadoras o que tengan una buena rentabilidad, ¿no?, que tengan un buen ejercicio en futuro, ¿no?, que podamos ver si realmente pueden tener o puede ser una buena inversión para nosotros, ¿no? Es a través de la sección ProPix. Esta es una de las últimas novedades que hemos sacado en Investing Pro, ¿no? Como veis, aquí hay, o ProPix se divide actualmente, ¿no? Porque también os comento que la idea es que se vaya avanzando, ¿no? Que se vaya incluyendo cada vez más índices, más estrategias, más no solo centradas en el S&P 500, como veis aquí, o en el Dow Jones, sino que también se centren en índices locales, ¿no? Que se pueda centrar en el IBEX, en el DAX, en aquellos mercados un poco más centrados en cada país, ¿no? Como podéis ver, son 6 estrategias ahora mismo, que cuentan cada una con una determinada selección de acciones y que tiene un track record, que tiene una rentabilidad probada, ¿no?, desde el año 2013 de superar a su índice de referencia. Aquí lo importante
es que esta selección se hace con inteligencia artificial. Es decir, la inteligencia artificial, el análisis de datos, se hace a través de este tipo de, en esta opción, en ProPix, ¿no? La inteligencia artificial tiene una posibilidad o tiene más posibilidades o tiene, eh, mm, analiza más rápidamente los datos de los que nosotros, por ejemplo, pudiéramos hacer o intentar repetir este tipo de estrategia analizando todos estos datos, ¿no? Cada una tiene un componente diferente, ¿no? Aquí en este caso es mejor que el SP500, pues son 20 valores que están superando al mercado. Cada mes se rebalancea esta estrategia y se indica qué acciones entran y qué acciones salen de esta cartera, ¿no? El siguiente sería la que denominamos Dominial Dow Jones, ¿no? Que son 10 valores más fuertes que el propio Dow Jones, ¿no? Igual, se rebalancea de manera mensual. Otra estrategia es los titanes tecnológicos. Todos conocemos empresas tecnológicas y lo que se pretende es una selección de los posibles reyes de la tecnología del mañana. Otra estrategia que tenemos aquí abajo son las mejores acciones, que es acceso a las acciones ante posibles joyas ocultas de alto valor antes de que estalle, ¿no? Todo ello analizado a través de inteligencia artificial. Aquí volvemos con Warren Buffett, volvamos con uno de nuestros inversores favoritos. Dentro de la cartera que hemos visto antes, la inteligencia artificial aquí, en esta estrategia de ProPix, lo que hace es seleccionar los mejores valores de Warren Buffett que además superan a su propia cartera. Es decir, dentro de la selección de valores de Warren Buffett vamos a coger 5, 6, 7 valores que está demostrado y que se rebalancea esta en vez de trimestralmente, en vez de mensualmente, perdón, y que se ha demostrado que han batido al propio índice Warren Buffett, la propia cartera, ¿no? La última es las oportunidades en mid-caps, ¿no? Pequeñas y medianas empresas. Pues igual, seleccionamos 20 empresas de mediana capitalización elegidas por inteligencia artificial con probabilidades de batir al mercado, a su índice de referencia. No sé si queréis ver en alguna en concreto, ¿vale? Podemos ver alguna en concreto y creo que aquí hay alguna pregunta. Rafael Hernández, buenas tardes. ¿Cuál es el retraso de la información presentada con los datos reales? ¿En qué te refieres? Porque a lo mejor has hecho la pregunta un poco antes de lo que estoy aquí hablando y no sé a qué te refieres exactamente, ¿no? Así que si quieres poder formular la pregunta, intentaré responderla. Martina Irando, ¿indica en qué momento comprar o vender una acción o solo indica una cartera? Lo que indica es una selección de acciones. Me imagino que te refieres a los ProPix, ¿no? A las estrategias que estamos viendo ahora mismo. Lo que indican son una selección de acciones, ¿vale? Que está demostrado que están batiendo a su índice de referencia. Y si vemos una en concreto, por ejemplo, ya que hemos visto antes la cartera de Warren Buffett y más o menos todos podemos tener una idea de cuántas o qué acciones son las que componen la cartera de Warren Buffett, ¿no? Podemos aquí ir dentro de esta estrategia, ¿vale? Un segundito. Ver aquí las 5 acciones que la estrategia, la inteligencia artificial ha elegido unas métricas a través de unas opciones que se pueden ver dentro de la herramienta, ahora os las enseño. Han demostrado que han batido aún en un 347% a la cartera de Warren Buffett, igual en al SP500 desde 2013. Aquí hay varios datos que te dice el retorno total, el rendimiento superior al SP500, la rentabilidad, la clasificación de riesgo, una pequeña descripción de lo que es la estrategia, varias características, ¿no? De lo que vienen a ser esta cartera, la frecuencia de rebalanceo que es trimestral, el inicio del backtest o de la comprobación de estos datos, ¿no? Y aquí vienen las 5 acciones
de la cartera de Warren Buffett que se ha demostrado que están batiendo al su índice de referencia. Espero haberte contestado, si no, me comentas otra vez, Martín. Otra pregunta de Francisco Pimentel. Investing tendrá en algún momento, mediante inteligencia artificial, trazado de herramientas de análisis técnico. Bueno, es una de las opciones en las que estamos trabajando, siempre estamos en continuo movimiento y siempre aceptamos sugerencias, de cierta manera, de vosotros, de los usuarios, ¿no? Que demandáis algo que es totalmente útil y comprensible, ¿no? Como estás comentando, de usar la inteligencia artificial no solo en el análisis fundamental, perdón, sino también en el análisis técnico. Sé que se está trabajando en ello y sé que hay varias opciones abiertas. Todavía quedará un poquito hasta saber, ¿no? cómo plantearlo y cómo poder mostrar en cierta manera que la inteligencia artificial también ayude, no solo en el análisis fundamental, sino en el análisis técnico. Sí, perfecto. Muchas gracias, Martín. Pues nada, me alegro de haber respondido a tu pregunta. Si queréis ver otra estrategia de aquí de Priopix, si os ha llamado la atención, también me podéis decir para que podamos ver un poco. Francisco Pimentel, aprovecho algún apoyo en cuanto a análisis fundamental. El análisis fundamental, como hemos hablado antes al principio, es básico. No solo el análisis técnico es importante, ¿no? Sino que el análisis fundamental, el análisis de los datos, de los resultados de una empresa, de lo que realmente tiene real esa empresa, es muy importante, ¿no? Y no solo importa, aunque también es relevante, ¿no? El poder analizar los gráficos, las tendencias, las velas japonesas, todo aquello que aquellos que quieren o que les gusta más el análisis técnico, también el análisis fundamental es muy importante, ¿no? Alejandro Navarro dice, en caso de que se decida copiar la estrategia ProPix, en el rebalanceo tendremos que vender las posiciones que ya no aparezcan, es decir, si en enero la estrategia venía Apple y en febrero ya no está, nos debemos deshacer de las posiciones de Apple si es así. Cuando cada mes, sí, al final, pues pruebas la herramienta, ves que es útil, te interesa, etcétera. Cada mes recibirías un email con los rebalanceos de cada estrategia. Cada uno de cada mes podrías ver, en cierta manera, qué acciones deberías comprar o vender. No siempre hay un rebalanceo, quiere decir que algunas veces la estrategia mantiene las acciones del mes anterior, ¿no? Pero hay en ocasiones que sí, que a lo mejor pues si compramos una acción de cada una de las que nos dice esta estrategia, por poner un ejemplo, y vendemos la que nos dice y compramos la que nos comenta, seguiremos manteniendo la estrategia o seguiremos manteniendo la misma idea que esa estrategia que se ha aprobado desde 2013, que está mejorando el índice de referencia de, en este caso, 500 y el Dow Jones por mostrarse a los índices americanos. Como hemos dicho, se intentará y se verá en un futuro para poder hacer también lo mismo, pero con acciones, digamos, del IBEX, digamos, de alguna bolsa latinoamericana, digamos, con algún valor o el índice local, ¿no? Y hacer algo propio, pues los mejores valores del IBEX y seleccionar 5 acciones para poder superar el índice Wall Street. Aquí también creo que queríais ver, sí, Martín nos comenta la estrategia las mejores acciones. Pues si queréis la podemos ver sin ningún problema, ¿no? Aquí la tenemos. Como se ve, estas acciones que están aquí a la derecha son las que ha demostrado y seleccionado la inteligencia artificial como importantes o como relevantes, como seleccionadas para batir al SP500 en más de un 855% desde el 2013. Como veis aquí, el listado es más grande, unas estrategias tienen más empresas, otras tienen un poco menos. Lo que sigue igual es el mismo esquema, ¿no? El retorno,
el rendimiento superior, la rentabilidad anualizada, el ratio Sharpe y el riesgo medio en este caso, esta estrategia, ¿no? El sector, el ratio de PER, es una característica de en concreto esta estrategia, ¿no? Que tiene menor que 35, la frecuencia mensual, en este caso son de larga capitalización y lo mismo. Aquí todas las empresas con el código de la bolsa de cada una de ellas, el sector, el volumen, la capacidad de mercado. Incluso podemos directamente copiar esta estrategia a nuestra lista de seguimiento. Y aquí ya aparece listas de seguimiento, las mejores acciones. ¿Qué pasa? Que aquí ya podemos entrar en detalle e ir viendo el precio actual de cada una de ellas, el movimiento diario, el valor de mercado que tiene cada una de ellas, si esa acción está infravalorada, si tiene un precio justo, si el valor razonable supera o no al mercado, qué tipo de revalorización tiene esa acción, una etiqueta global, el dividendo por acción en el caso de que tenga, el rendimiento por dividendo, el precio contable. Podemos añadir aquí más métricas. Vamos, esto, o sea, en el momento que puedas empezar, que sepas un poco a manejar la herramienta, puedes encontrar la fórmula, la variación, la métrica que más te interese. Está en Investing Pro y se puede medir, se puede ver. Volvemos otra vez a ProPix aquí y vemos las estrategias que tenemos aquí en cartera, ¿no? Esta sería, en cierta manera, la segunda opción, de una manera sencilla, de ver acciones que realmente pueden llegar y está demostrado, según estas estrategias, que están siendo rentables, que van a ser rentables en el tiempo, que están revalorizadas, ¿no? Que se pueden revalorizar, ¿no? Y no lo decimos nosotros, lo dice en este caso las carteras de los mejores inversores del mundo, lo dice en este caso la inteligencia artificial después de analizar miles de datos. Y aquí, si queréis y podéis entrar un poco más acerca de lo que es esta estrategia, se puede ver, ¿no? Y realmente tú puedes ver en qué consiste esta estrategia, cómo se crean las estrategias, qué parámetros financieros y otros factores tienen en cuenta el modelo de inteligencia artificial a la hora de seleccionar estas acciones, la rentabilidad, la recopilación de datos, el gráfico y cómo son las estadísticas de rentabilidad, varias preguntas frecuentes. Hay información acerca de cómo es la metodología, ¿no? Y cómo se eligen ese tipo de acciones. Paola Quiroles nos comenta si existe alguna guía como estas de mercados emergentes. Es lo que hemos comentado. Por el momento, no. Ahora mismo solo tenemos estas 3 estrategias, que no están mal, por otra parte, que son las estrategias que al fin y al cabo hemos podido trabajar en ellas y la inteligencia artificial ha tenido más datos para poder recopilar este tipo de selección o de stock picking de estas acciones, ¿no? Pero sí que es cierto que en el futuro, evidentemente, habría que ampliar, ¿no?, esta estrategia, ¿no? Y habría que hacer lo mismo las mejores acciones, no solo de Estados Unidos, sino también de mercados emergentes, de Latinoamérica, de Europa, de Reino Unido. La idea es esa. Sinceramente, es poder ampliar este tipo de estrategias y poder ampliar este tipo de selección y poder ampliar este tipo de opciones, ¿no?, a la hora de poder rentabilizar las inversiones. Pasamos, si queréis, si tenéis alguna pregunta, podemos ver luego al final del webinar sin problemas a esta sección, ¿no? Pero otra opción que hay muy interesante, ¿no?, a la hora de poder seleccionar valores o acciones con, digamos, de manera sencilla. O sea, todo lo que os estoy mostrando no es analizando 2.000 datos, no es viendo los resultados de empresas durante los últimos 20 años, no es simplemente teniendo acceso a esta herramienta
y seleccionar aquellas compañías, aquellas empresas que tengan un buen track record, que según los datos tengan una buena, si os gusta el análisis técnico, luego todas estas acciones las podéis pasar al análisis técnico y hacer la mezcla de fundamental con técnico, de ver aquellas que potencial revalorización tienen, de ver aquellas que os gustan por determinadas métricas o determinadas circunstancias. Pues a mí me gusta que tengan un PER bajo todas las que invierto. Bueno, pues se puede buscar. Y ese es el tercer paso, ¿no? Y la tercera opción que tenemos aquí es buscar acciones por nuestra cuenta, con filtros, con una búsqueda que puede ser infinita. Evidentemente tenemos ya estrategias predefinidas, ¿no? Y aquí en la sección de filtro tenemos varias estrategias predefinidas, como podéis ver. En este concreto sería fuerte subida. En este sería acciones alza. La puntuación Pietrowski. La fórmula Ben-Graham. Joyas tecnológicas, sueño con dividendos, cazagangas en mínimos de 52 semanas, el efectivo es el rey y alta puntuación de Alman Z. Si pinchamos en cualquiera de ellas, podemos ver acciones al alza con ganancias consistentes a 6 meses. Automáticamente el filtro se acopla a la estrategia seleccionada, ¿no? Y aquí es un tipo de entidad, el país en Estados Unidos, el nombre de la bolsa, la variación porcentual del precio de hoy, el rendimiento a una semana, a 2 semanas y a 6 meses. Para que nos da esta selección de empresas. Nosotros luego podemos aquí también poner las condiciones como queramos, ¿no? Pues yo aquí le voy a poner un rendimiento en la última semana del 5%. Automáticamente se rebalancea y me ofrece solo aquellas que tienen un 5%. Y aquí le voy a poner un 10. Y también se rebalancea y nos hace otra búsqueda y nos ofrece aquellas que tienen el rendimiento total del precio hemos dicho a una semana, a 2 semanas y a 6 meses. Y vamos a poner a 6 meses el 20%. Y vemos un poco más en concreto aquellas acciones que hemos seleccionado. Evidentemente, aquí, en vez de Estados Unidos, puedo poner la región que quiera. Si puedo poner en España. No hay coincidencias porque realmente están las condiciones un poco, ¿no? Y vemos que esta empresa tiene o coincide con los múltiplos que he seleccionado aquí. Otra estrategia, sí, cambiar joyas tecnológicas. Tecnología, rendimiento sobre el capital invertido, no apalancado y EBITDA. Nos dice todas las empresas. Como en todas las elecciones, uno puede exportar estas empresas, ¿vale? En Google Sheets, en Excel o en CSV, valores entre comas. Y puedo seleccionar estos valores. Voy a ir a ver en definitiva cada uno de ellos y añadir a mi lista de seguidores. A ver. Voy a ver unas preguntas aquí. Alejandro Navarro, ¿en dónde podemos ver cuánto porcentaje invertir en una estrategia ProPix? No, no hay un porcentaje. O sea, lo que te hace es una selección de acciones ganadoras, de acciones que realmente han demostrado que se ha batido a su índice de referencia. No hay un porcentaje de las carteras, como hemos visto en Warren Buffett, no hay un porcentaje en ese estilo, ¿no? Claro, la historia aquí es que tú puedas seleccionar una acción de cada una de las que te está diciendo esa estrategia para seguir esa estrategia. Una, si quieres, 20 de una, pero bueno, la idea es que si tienes en tu cartera
esa selección de acciones que te dice esa estrategia va a seguir esa revalorización y va a seguir el mismo ritmo que marca la estrategia. Francisco Pimentel, no veo lo mismo que tú en la herramienta. Ah, sí, perdón. ¿Cómo podría servirte esta herramienta para especular? Bueno, a ver, al fin y al cabo, la especulación, la inversión, el participar en mercados financieros, en la bolsa, todo consiste en comprar barato y vender caro. Si tienes datos fundamentales y además le añades el análisis técnico que te ayudan, en cierta manera, el, 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 el poder hacer esa estrategia de comprar barato y vender caro, te puede servir perfectamente, igual que te puede servir para intentar tener un portfolio, una cartera de acciones que realmente te interese mantener de cara. Adquiriendo la versión Pro, ¿brindan capacitaciones de uso o son con estos venidos? Si tienes la versión tanto Pro como Pro Plus, depende de la que elijas, vas a tener acceso a unos datos o a otros. Luego, si queréis, lo podemos ver un poco más en detalle, ¿no? Pero no hay, lo que estamos intentando es a través de estos webinars mostraros cómo poder usar la herramienta, a través de estos webinars mostraros las capacidades, las secciones que tiene, y también tenemos en nuestro canal de YouTube en España, si ponéis investing.com España YouTube, tenemos vídeos de otros webinars que os pueden servir, ¿no? A la hora de usar Investing Pro y a la hora de ver qué opciones tiene esta herramienta. Además, os comento que este webinar se está grabando y se enviará mañana o en los próximos días para que podáis tenerlo y ver un poco más en detalle, o si queréis repetir, ver alguna cosa un poco más en concreto. Seguimos. Esto entiendo que es selección de empresas para inversión a largo plazo. Pablo y más Roncero. Sí, ahora mismo esa estrategia de ProPix están más pensadas en el largo plazo. Ten en cuenta que estas estrategias varían de acciones cada mes y no varían, por lo general no van a cambiar las 8 acciones que tienen en carteras esas herramientas, sino que pueden variar 1, 2, 3. Pero sí, es un poco más pensado en el largo plazo. Dice, ¿qué costes tiene el mantenimiento de la cartera? La cartera, al fin y al cabo, puedes tener esa selección de acciones si tienes acceso a Investing Pro, consigues esa suscripción. No hay ningún mantenimiento. Luego, claro, el mantenimiento de esa cartera es con tu broker, con tu banco, con quien compres esas acciones, pues tendrás unas condiciones u otras. Pero tú aquí ya puedes ver qué acciones puedes elegir. ¿Qué costes hay a la hora de comprar desde Investing Pro? Desde Investing Pro no se puede comprar. Vamos a dejar claro ese detalle. Nosotros, investing.com, no somos un broker, no somos un broker que intercambia, tú me das dinero, evidentemente, yo te doy una acción, ni por CFDs ni por nada. No somos un broker, simplemente somos una web de datos financieros. Aquí os damos posibilidades, os damos información, os damos datos, os damos posibilidades para que podáis invertir con confianza, para que podáis invertir en lo que vosotros queráis, dependiendo de vuestro perfil de riesgo, también es importante, ¿no? Pero no somos un broker, no tenemos costes asociados a comprar o a vender una acción. Nosotros os hablamos de carteras, os hablamos de estrategias, os hablamos de inversiones, pero no somos un broker. Dice, ¿cómo filtrar las acciones más infravaloradas? Javier, muy bien, ahora lo vemos. Aquí hemos seleccionado vale, tenemos el filtro y podemos llegar a hacer cazagangas en mínimos de 52 semanas, que es un poco lo que estabas comentando, de cómo coger acciones infravaloradas. Precio en los mínimos, evidentemente, la deuda, ingresos, el margen, la subida, objetivo de los analistas y la etiqueta valor razonable, que como ahora veremos en
en poco tiempo, es importante a la hora de ver las acciones infravaloradas. Aplicando estos filtros, nos salen este tipo de empresas, que las podemos también las podemos ordenar por aquella métrica que nosotros queramos, ¿no? Margen, el precio, con la etiqueta de valores, el rendimiento, etcétera. Razonables, aquí, por ejemplo, se nos ordena y aquellas acciones que están infravaloradas o que tienen un precio justo, se nos marcan primero. Esta se nos ofrece como una ganga del mercado, porque tiene una subida de los analistas del 216%. Esta tiene una subida objetivo de los analistas del 40%. Esta en BioNTech del 19%. Y así un largo etcétera. Si el filtro, me dice Francisco, si en el filtro de seleccionadas al alza en 6 meses, ¿por qué los rendimientos que te sacan son en negativo? A ver, podemos volver otra vez al filtro. Negativos. El incremento del valor razonable es lo único que veo aquí negativo. Una cosa es que tengan acciones al alza durante los últimos 6 meses y otra cosa es que su precio sea acorde con lo que los analistas y las métricas determinan que vale ese valor. Estamos viendo que en este tipo de acciones que han crecido mucho, el incremento del valor razonable, si pinchamos en alguna de ellas, nos indica que está un poco por debajo de su precio actual de mercado. Incluso podemos ver aquí las gráficas y de cómo el precio actual que tiene esa acción, según el objetivo de los expertos, es un poco mayor, pero según los modelos de inversión en los que se basa InvestingPro para dar este dato, es negativo, con lo cual esta empresa, que tiene un precio de 5,36, en teoría está sobrevalorada un 29% según esos modelos de inversión. Ojo, que también los objetivos de los expertos, esta empresa porque es muy pequeña y solo tiene un analista y tiene 2 modelos de inversión, otras que son más grandes, lo podemos ver ahora, que tienen muchas más recomendaciones, con lo cual es mucho más viable. El riesgo aquí ya te lo pone que invertir en esta empresa, aún teniendo objetivos de expertos y teniendo este promedio o este valor relativo de mercado, es muy alto. Efraín nos comenta, buenas tardes, muy interesante el webinar, ¿mandarán la grabación al correo? Sí, te mandaremos, como he comentado antes, pues la grabación al correo, todos aquellos que estéis suscritos, el email, si no lo recibís por cualquier cosa, siempre podéis poneros en contacto con atención al cliente o de support de investing.com y os podremos enviar la grabación correspondiente. Y por eso no os preocupéis.